el sembrador. Amén. Y es una parábola que la podemos encontrar en Mateo 13, del 1 al 23, y en el libro de Marcos, del capítulo 4, del 1 al 20, y en el libro de Lucas, del 8, capítulo 8, del 4 al 15. Es una de las pocas parábolas que se encuentran en los tres libros sinópticos, evangélicos, excepto en el libro de Juan, que no vamos a encontrar ninguna parábola, pero sí vamos a encontrar varias analogías y metáforas. Y comenzando, vamos a ir a la palabra del Señor. Dice así Mateo 13. Vamos a ir más práctico, leyendo y tratando de darle una explicación. Amén. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Aquel día, ha de haber sido un bonito día en la playa, ¿verdad? Amén. Qué rico. ¿A quién no le gusta la playa? A mí sí me gusta. Porque en el mar la vida es más sabrosa. Bueno, y dice que se le juntó una multitud. El libro de Marcos dice que venían de muchas ciudades. Cabe decir que este no era el principio del ministerio del Señor. Él ya tenía tiempo enseñando el evangelio del reino de los cielos, se había acercado. Ese era el tema. Entonces, el Señor toma una barca y ahí es donde Él se sienta. Mientras tanto, la gente está en la playa escuchándolo. El verso 3. Sí, el verso dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y dice, por parábolas, hermana. ¿Y qué es una ¿Qué es parábola? una ¿Qué parábola, es eso? verdad? ¿Con qué se come? Pues nos preguntamos y dice, podemos ver que es una historia sencilla y breve que nuestro Señor Jesucristo estaba utilizando para ilustrar lecciones morales y espirituales, para enseñar una verdad en la cual Él nos estaba invitando o estaba invitando a los oyentes que estaban ahí, ¿verdad? A que ellos reflexionaran en eso que Él estaba enseñando y que los estaba invitando para que por medio de eso ellos cambiaran su conducta. Eso era lo que el Señor estaba haciendo y era lo que significaba esa parábola, esa palabra parábola. Parábola. Y, por ejemplo, esas parábolas se usan en cosas bien cotidianas, son historias de trabajos De la vida. cotidianos que estamos. Una hermana me comentó un día, ¿verdad? Dice, hermana, yo cuando lavo trastos, estoy ahí lavando trastos y estoy ahí fregando los trastos, dice, y quitando la suciedad. Y digo, Señor, así como yo estoy limpiando esos trastos, yo quiero que tú limpies mi corazón. Y pues de verdad que estamos haciendo un oficio y pidiéndole al Señor que nos haga Pensando en el reino, eso, ¿verdad? ¿verdad? Y es lo que debemos hacer y era lo que el Señor estaba haciendo. En Deuteronomio 20, 29, 20, 29 dice, hay dos cosas que no sabemos, esas cosas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero hay cosas que nos han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos para que las cumplamos siempre. Y en las parábolas el Señor eso era lo que estaba haciendo, revelándonos cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces tenemos que prestar atención de lo que el Señor nos está diciendo. Y por medio de las parábolas, pues Él nos los está diciendo, ¿verdad? Y también habla del sembrador que salió a sembrar. En ese tiempo del Señor, este trabajo era muy común, muy conocido. Quizás en ese tiempo en ese momento que Él estaba hablando, ahí habían varios sembradores haciendo ese trabajo, ¿verdad? Exacto. Y por eso Él tomó ese momento para decirles, el sembrador salió a sembrar. Y vemos que el sembrador salió, no estaba ahí en su casa, Muy buen salió a punto. trabajar, no se Muy quedó buen punto. inactivo, ¿verdad, No hermana? estaba esperando a que viniera la tierra No, hacia él, ¿verdad? no, entonces también nosotros debemos salir a trabajar, Amén. a sembrar Ay, qué esa bonita semilla de la aplicación. palabra de Dios, Sí, ¿verdad? Señor. Y Dios nos lo manda a decir en Marcos 16:15, dice, y les dijo,
ir por todo el mundo Mm, y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ay, Pero hermanas, ¿cómo van a creer si nadie les predica? Dice, ¿verdad? Romanos, ujú, ¿qué Entonces dice? debemos hacer ese trabajo nosotras también. Y Así ahí el es. Señor nos lo está diciendo en esa parábola, ¿verdad, hermana? Amén. Y de paso, cabe decir de que cuando dice id, está hablando en forma imperativa, que todo aquel que conoce el Evangelio tiene la responsabilidad de compartir el Evangelio con Comparte. los demás. Amén. Dice, comenzando con Samaria, comenzando con lo local, Amén. con tu casa, con tus familiares, con tus amigos, con compañeros de trabajo. No es necesario ir a otro país. Ujú. Aquí hay mucho donde trabajar. Amén. Sí, hermana. Y como vemos que el sembrador estaba sembrando la semilla, y ahí en los capítulos 4 nos dice que él les estaba pasando a esas semillas que el sembrador estaba Ujú. sembrando, hermana Laura, ¿verdad? Sí, quisiera agregar que las parábolas, como usted acaba de decir, más bien confirmar que es una enseñanza que se hace una comparación con cosas de la vida cotidiana. Amén. Así, para poder de que el oyente pueda asimilar lo que él ha vivido, lo que él comúnmente ha visto, pueda encontrar una enseñanza espiritualmente profunda, Amén. ¿sí? Y podemos agregar también, quisiera agregar dos palabras Ajá. aquí. Amén. La palabra metáfora. ¿Qué es la palabra metáfora? Es una historia breve, pero que nos ayuda a identificar o a comparar cosas implícitas, o sea, que están ahí mismo visibles. ¿Como cuál sería un ejemplo, hermana, de una metáfora? Ah, pues yo podría pensar, hermana, hablando de la Biblia, ¿verdad? Ujú. De Jesús como el buen pastor, que él se está poniendo como el buen Se pastor está y que identificando como buen identificando pastor. y que él va a dar su vida por las ovejas. Y pues nos está identificando a nosotros como sus ovejas, Amén. que él está dando su vida por nosotros, que creo que es un buen ejemplo de Es una muy buen metáfora, ejemplo, ¿verdad? sí, sí. Ajá. Y podemos agregar la palabra alegoría, que es una figura que representa una idea. La alegoría no es breve, ella sí se extiende. Como por ejemplo, hermana, para comprender un poquito más. Sí, pues como usted dice, la alegoría se extiende y Es una creo que es una representación de. representación de metáforas, como dijimos Ujú. anteriormente, ¿verdad? Es más grande. Y ahí podríamos pensar en Jesús cuando nos habla de que Él es la vid Amén. y nosotros los pámpanos, Ujú. porque es más extenso y usa más cosas para explicarnos ahí en esa Así. enseñanza de la vida y los pámpanos. Nuevamente, usa una figura para hacer una representación. Amén. Y no se preocupe, yo sé que esto está un poquito Complicado, confusa o hermanas, sí. complicado y todo eso, pero esto es necesario mencionarlo porque vamos a estar estudiando parábolas, metáforas, alegorías, y va a llegar un momento que usted va a decir, pero aquí la escritura no dice que sea una parábola. Usted está diciendo efectivamente, no es una parábola, pero sí es necesario estudiar las demás frases, las demás historias que el Señor nos dejó, porque todas ellas van relacionado a lo mismo, Amén. al reino de los cielos. Amén. Entonces, dicho esto, dice, y el sembrador, al sembrar parte, llegó la semilla, déjeme, En el 4. ajá. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y se la comieron. Dice, parte cayó junto al camino. Resulta que en el antiguo, cuando había sembradillos, no tenían cercas. No. La gente cuando tenía hambre y pasaba por allí, bien podía entrar, comer, saciarse y irse. No Así podían es. traer un camión y llenarlo de cosas porque entonces ya se lo Exacto. estaban robando, ¿verdad? Pero Sí. sí era para saciarse. Entonces la gente cuando caminaba y pasaba por allí, esos caminos,
la tierra se hacía muy dura. Este, entonces cuando el sembrador tira la semilla, por cierto, en el antiguo no se hacían sembrados como hoy día con ese tipo de maquinarias, Claro, sino no. que ponen una figura de un hombre con una bolsita aquí cruzada y entonces él agarraba la semilla y la arrojaba, la Sí, tiraba, ¿sí? Y entonces esa semilla, eh, quizás podamos pensar que era desperdiciada, pero no, no, porque el Señor está dando la oportunidad de todo tipo de tierra que cayera la semilla y que pudiera dar fruto. Y entonces dice que esta semilla vinieron las aves y se la comieron. Ni siquiera tuvo la oportunidad de profundizarse. Y luego dice el verso 5, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. ¿Ok? Entonces, pedregales era que había más piedra que tierra. sí, sí, en ese tiempo había mucha piedra en esos Mucha países. piedra. Creo que Sí, todavía dicen que Jerusalén tiene mucha piedra entonces esto fue lo que se llevó a cabo cuando se dice que en Pedregales. Um, pero cuando salió el sol, se quemó porque no tenía raíz. Toda planta para poder sobrevivir, para poder fructificar, necesita tener raíz. y que la raíz profundice Y en que la la tierra, raíz ¿verdad? profundice, exactamente. El verso 7, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Se dice también que Jerusalén tenía muchas plantas que se le llamaban zarzas, ¿ok? Y precisamente de esta planta que era llena de espinos es de donde hicieron la corona La que corona más de tarde le espinas. pusieron a nuestro Señor y Salvador. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70, cual a 30 por uno. Y luego eh, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Hoy, Amén. amén, Este, permítame decirle que la que estos son los diferentes 4 tipos de tierra que representan los diferentes 4 tipos de corazón de las personas, amén, ¿verdad? amén. Sí, hablamos ya espiritualmente, ¿verdad, hermano? Cuando la palabra ya cae en el corazón de las personas. Así es. Amén. Pero aquí en el versículo 9 que usted acaba de leer, que Ujú, dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Esas fueron palabras del Señor Jesucristo también. ujú. Y pero el oído, ¿qué es el oído? Es el sentido corporal que permite percibir los sonidos. Y Ajá. muchos creemos que el oído es esto, hermanas. Esta es la El oreja. cartílago en la Esto oreja. es solo el adorno en el cuerpo. Mm, El oído lo tenemos aquí adentro. Entonces, y el oír es percibir el sonido, amén. ¿verdad? Y esta frase de el que tenga oídos para oír, oiga, la encontramos 8 veces en los evangelios, hermano, Wow. y 6 veces en el Apocalipsis. Entonces, es una frase muy importante a la cual debemos prestar atención. Aquí podemos darnos cuenta que solamente un oído sano va a ser capaz de escuchar lo que se está diciendo, Amén. ¿verdad? Ujú. Lamentablemente una persona que no escucha, una persona sorda, no es capaz de escuchar. A esa persona no va a poder escuchar la palabra de Dios, lamentablemente. Vamos a tener que buscar otros medios para llegar a esa Así persona, es. ¿verdad? Pero Ujú, aquí el Señor está diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. ujú. Entonces, Él nos está diciendo, escuchen, presten atención, Amén. oigan, Y nos oigan, los está diciendo a nos está nosotros hoy día. mandando a nosotros que Sí. por favor escuchemos. A mí yo uso esa frase y digo, el que tiene oídos, úselos. Use. Y mire, aquí en Mateo 13:9,
Nueva Traducción Ujú. dice, ustedes si en verdad tienen oídos, presten Mucha mucha atención. atención, así es. En Apocalipsis, como les decía, que también lo menciona, dice 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En Apocalipsis 13:9 dice, si alguno tiene oído, oiga. Hermanas, el Señor quiere que lo escuchemos, Amén. que verdaderamente le prestemos atención a la palabra de Dios, que no solo seamos oidores solo por encima, Ujú. sino que profundicemos en la Sí. palabra del Ahí Señor, está una regla que dice que la fe viene por el oír. por el oír. Amén. Entonces, cuando vengamos a escuchar un mensaje, es más importante el prestar atención Amén. que lo demás. Amén. ¿Sí? Amén, ¿verdad? Tenemos que enfocarnos, como quien dice, adiestrar nuestro oído y nuestra mente, porque hay veces el enemigo viene y nos ataca nuestra mente con que qué vas a hacer, qué vas a comer después del servicio, a dónde voy a ir de aquí, todo, y nuestra mente está trabajando. Ay, no he pagado los biles, no, necesito ir a poner frijoles para el lunch de mañana. Tenemos que adiestrar Amén. nuestra mente a apagarla allí, pero nuestros oídos a abrirlos muy bien y a escuchar Amén. la enseñanza que nos van a estar dando. Amén, Así hermana. es. Bueno, comenzamos la parábola del sembrador y cuando leemos el verso 10 Yes. al 15, ahí es donde da el propósito de la parábola. Se lo voy a leer. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Como les digo, Jesús ya había estado enseñando un año, ya se la había pasado enseñando en Jerusalén, otro año se la había pasado enseñando en Galilea. Y continuamente había que la gente no quería aceptarlos, especialmente las figuras religiosas. Rechazaban, exacto, esa era la palabra, gracias. Rechazaban completamente las enseñanzas del Señor y pues mucho menos iban a aceptar que Él era el Mesías, ¿verdad? Entonces, por eso es de que los discípulos les dicen, ¿por qué hablas ahora de esa manera? Si todo el tiempo ha sido muy abierto. Y Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Hermana, los misterios. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es un misterio? Cuando usted escucha, ¿qué es un misterio? Es que es algo que está escondido. Amén. Amén. Y que solamente quien lo revela es Dios. Amén. Así es. Entonces dice, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. Por eso se les hablo hoy por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía que dice en Isaías 6, del 9 al 10, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón, he aquí, pareciera como que lo primero que acabo de leer, que no es para ellos, para que entiendan, no es para ellos, pareciera, son palabras duras, parece como que el Señor está haciendo una división, una discriminación. ¿Cómo es que unos entienden, permites que unos entienden y permites que otros no? Pero mire, aquí está la aclaración. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Por eso es de que no están entendiendo. Con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Ellos mismos voluntariamente habían cerrado sus ojos. Hubo tanto milagro que el Señor hizo y pareciera que no vieron los milagros. Dice, porque no, para que no vean con los ojos, no oigan con los oídos
y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Al Amén. Señor hay que buscarle con el deseo de querer aprender. Amén. Si la persona en la cual estamos dando el Evangelio no tiene la intención de recibirlo, no lo va a recibir. Amén. Pero aquel que dice, sí, explícame cómo está, cómo es que hay paz en ti, cómo es que has hecho ese cambio, y esa persona está receptiva, esa persona la va a recibir. Dicen los árabes que un buen maestro convierte sus palabras en sus ojos. Y el Señor tenía la capacidad de hacer esto. Él tenía la capacidad de enseñar de una forma extraordinaria. Para algunos iba a ser simplemente una historia que no iban a entender, iba a ser una ilustración que no iban a percibir de qué estaba hablando, pero para otros les iba a revelar una enseñanza oculta. Entonces, la parábola podemos decir tanto que podía revelar como podía ocultar. Amén. Amén. Revelaba aquel que se acerca hasta el día de hoy, aquel que se acerca que verdaderamente tiene la disposición, pero ocultaba o lo oculta aquellos que completamente desde antes de que usted abra su boca para dar el evangelio, ya han cerrado su corazón. Amén. Así es. Es más, hay veces usted está dando la enseñanza y les salen con otros temas que no van relacionados a lo que usted está hablando. Sépase que este tipo de personas ya ha endurecido el corazón desde antes, pero por eso nos vamos a parar y no le vamos a dar el evangelio. No, hermano. Acuérdense que el sembrador tiró la semilla deliberadamente a todos los tipos de tierra, porque no sabemos, hermanas, si el día de mañana vaya a haber un poquito de sensibilidad y el Espíritu Santo le va a mostrar las verdades del reino. Porque Amén. Dios es el que pone el crecimiento, ¿verdad, hermana? Nosotros ponemos la semilla y Dios da el crecimiento. Es de Dios el crecimiento. Amén. Entonces parecía como que les estaba dando una clase de agricultura, pero no, les estaba enseñando grandes verdades. Por eso es que dice, el que tiene oídos para oír, oiga, preste atención, abra su corazón, abra sus ojos. Amén. Amén. Bueno, y entonces el verso 16, hermana Canus dice. Sí, el verso 16 dice, pero bienaventurados vosotros, vuestros ojos, porque ven bien, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Pues es lo que la hermana Laura acaba de decir, ¿verdad? Que los que ven y escuchan son bienaventurados porque están recibiendo y están dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Bienaventurados ellos, van a ser bendecidos, van a poder crecer esa semilla que están recibiendo en su corazón. Porque de cierto os digo, en el 17, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hermanas, los profetas en el Antiguo Testamento desearon haber estado ahí con Jesús, ver esos milagros, ver esos milagros que él hizo, ¿verdad? Los que quisieron llegar a la tierra prometida y no la pudieron ver, hermano. Hebreos 11:13, ahí da la lista. Amén. Y no pudieron verlo, ellos desearon, lo que dice aquí, que muchos quisieron ver y no lo vieron, oír y no lo escucharon. Entonces, bienaventurados los que sí lo pudieron oír. Amén. ¿Verdad? En el 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Otra vez nos vuelve a decir el Señor, oíd pues vosotros. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Lo que fue sembrado en el corazón, fue sembrado junto al camino. Como dijo la hermana, el trabajo del sembrador era conocido en ese tiempo y el sembrador tiraba la semilla, ¿verdad? En donde quiera. Y sí, no es esta una clase
de agricultura, ¿verdad? Porque no nos toca, pero sí cabe mencionar aquí que en ese tiempo no tenían herramientas para ir y poner la semilla exactamente donde sí iba a producir mucho. Ujú. Entonces, esa semilla cayó junto al camino. Y esos caminos, si ustedes van al parque, ahí claramente se ven las pisadas de donde pasan todos, donde no crece el pasto, porque ese es el camino. Se ha endurecido Se de ha tanto endurecido pesar. el camino, ¿verdad? Y esa semilla cayó ahí. Ujú. Y viene el pajarito y se comió la semilla. Pero en lo espiritual, ¿quién es ese pajarito que viene y arrebata esa semilla? Es el maligno, Es hermanas. el diablo. El enemigo, el diablo. Él viene Sí. y si la semilla cae en nuestro corazón que está endurecido, fácilmente viene y nos arrebata esa bendición que el Señor nos está dando, pero Ujú. porque nuestro corazón se ha endurecido y se endurece, como dice la hermana, porque lo ponemos lleno de cargas, cargas del trabajo, Mm. de la angustia de que tengo que hacer esto. Pero hermanas, la palabra de Dios nos dice claramente en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad Ujú. mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermana, permítame decirle que cuando habla, dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado, ¿verdad? Amén. La versión de la Biblia de las Américas dice, viene el maligno y arrebata. Arriba. Amén. Hermana, esto a mí me da a entender que cuando uno da el evangelio, las huestes celestiales se alborotan cuando una persona va a recibir el evangelio. Amén. Y quizás le pone el mundo encima, ¿sí? Le pone el mundo encima, patas para arriba, Sí. tiene problemas con la familia, tienes problemas con el esposo, en el trabajo. Y entonces la persona dice, ay caramba, ¿qué está pasando aquí? Creo que me iba mucho mejor cuando yo estaba, ya no, cuando no iba a la Cuando no iglesia, venía a la iglesia, cuando ¿sí? no estudiaba la palabra de Dios, ¿verdad? Y la persona se está dando cuenta de que se está levantando una guerra, pero lo que no entiende es que el enemigo le está tratando de quitar esa Esa semilla, bendición. Amén. esa bendición. Entonces, cabe que tengamos que explicarle a la persona que quiere aceptar, pertenecer al reino de los cielos, que pueden suceder estas cosas, pero que tranquila, Dios le va a ayudar, Dios la va a fortalecer, que son cosas que a todos nos han sucedido y que nos siguen sucediendo porque el enemigo está, dice, Amén. como león rugiente buscando a quien devorar, buscando Sí. quitarnos esa semilla, la palabra del Señor que nos Amén. ha dado, ¿verdad? Y sí, el enemigo es como ese ladrón de la noche, ¿verdad, hermana? Una vez alguien me hizo un comentario también de que un ladrón nunca entra a una casa vacía. Mm. Y cuando usted esté llenándose más de la palabra de Dios y esté buscando más de Dios, el enemigo va a estar atacándolo más porque usted va a estar llena del Espíritu Santo. Amén. El ladrón no va a entrar a alguien que no tiene nada de la palabra de Dios porque lo va a dejar ahí, Sí, pero pues ya le pertenece, sí, está en su equipo. sí. Pero entonces, si usted viene a la iglesia y trae su mente ocupada, no está dejando que la palabra de Dios llegue a donde tiene que llegar. Entonces está dejando que el enemigo fácilmente arrebate la palabra de Dios de su Amén. vida. Entonces no debemos de permitir eso, hermanas. Debemos de dejar todas nuestras cargas, como lo acabo de leer, en el Señor, porque Amén. Él va a tener cuidado de nosotros. Él lo dice en su palabra y nosotros debemos de creer lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad, hermana? Ujú. Y aquí sigue en el versículo 20, el que fue sembrado en pedregales, ¿verdad, hermana? ¿Qué le pasó a la semilla que está sembrada o qué le pasa al corazón que parece como esos pedregales? Ajá. Quiero decir algo adicional en cuanto a la explicación de esta historia. Significa que recordemos, es el reino de los cielos
lo que se nos está invitando. Y entonces, ¿quiénes son las personas que entran en el reino de los cielos? Es toda persona que se somete voluntariamente y puedo agregar gozosamente a su voluntad. Esa es la persona que ya Amén. está disfrutando estar en el reino de los cielos. Hasta entonces es que venimos a ser parte del reino de los cielos, cuando nos sometemos a su voluntad. Porque podemos decir, y nadie conoce los corazones más que el Señor. Amén. Podemos decir, sí, yo pertenezco al grupo del Señor que va a tener vida eterna, que va a disfrutar de su compañía más que nada, pero ¿estás sometida voluntariamente a la palabra? Si se somete, en mi persona, hermana, creo que necesito trabajar un poco más. Necesito verdaderamente. Yo creo que todos, hermanas, tenemos que trabajar siempre, estar siempre trabajando voluntariamente Así es, para ¿verdad? alcanzar Lo esa meta. necesitamos a Él Amén. porque separados de Él nada podemos hacer. Así Amén. es. Pero entonces dice que fue el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, si tienes que entender esta parábola para poder entender las otras. Amén. Por eso es de que estamos tomando tiempo para estudiar esta, porque las demás se van a desatar más fácilmente, porque cabe decir que cuando le buscamos a Dios, como lo dijo aquí la escritura, cuando me busques de todo corazón, me vas a entender. Amén. Entonces, ¿cuáles son los propósitos por el cual estamos buscando a Dios? O el reino de los cielos. El que fue en Pedregales es una persona superficial. Es una persona que ha oído la palabra, la recibe con gozo y hemos visto muchas personas llegar a la iglesia así, que dan una impresión y responden adecuadamente tal vez, pero dice que, versículo 20, el que fue sembrado en pedregales oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero el 21, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, there you go, al venir la prueba, al venir la lucha, al venir que nuestra fe va a ser probada, al venir la persecución por causa de la palabra, tropieza. ¿Qué pasa? Se desanima. Entonces, verdaderamente, ahí podemos decir, por sus frutos los conoceréis. Si la escucha gozosamente, si aparenta, porque esta persona es temporal, es superficial, pero cuando se da cuenta lo que el evangelio, la lucha que va a tener, entonces es un desánimo total. Y mejor, ahora, o también puede ser ese tipo de personas que trae muchas necesidades, muchas dificultades, y cuando escucha el evangelio o cuando ve cómo vive el cristiano, dice, esta es mi solución para mis problemas. Aquí se me va a arreglar el que mi esposo está en vicios, el que mi esposo tiene malas actitudes, en que mis hijos no me obedecen, esto se me va a arreglar. Y vienen con una percepción equivocada del evangelio. Amén. Porque cuando el Señor va a arreglar a alguien, es aquella persona que otra vez se va a someter a su palabra. Entonces, en realidad, no entendieron el mensaje del evangelio. Ellos no entienden que hay un precio que hay que pagar, por decirlo así. Pero en verdad, cuando uno está en este diario caminar, no hay precio. Para mí no hay precio, porque todo lo que hago lo hago con amor para el Señor. No, para mí no es un precio que yo estoy pagando, porque seguir a Cristo es lo mejor que me ha pasado en mi vida. No hay precio, hermana, porque el precio ya lo pagó el Señor con su sangre en la cruz. Amén. Amén. Entonces, no podremos, no cometamos el error de evaluar a una persona que anda en mucho gozo, de que es una persona que es firme. Eso se va a notar cuando la persona pase por las pruebas.
Y las pruebas el Señor las usa ¿para qué? Para limpiar a la iglesia. Amén. La que verdaderamente va a pertenecer, va a sobrellevar esas pruebas agarrados de la mano del Señor. Es más, la prueba la va a sostener. Y hacerla más fuerte, hermana. La prueba la va a hacer más fuerte y se va a sentir más vulnerable, sí, pero se va a acercar más, Amén. más al Señor. Entonces, el 22, hermana Amén. Canús. Sí, hermana. El 22 dice, el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y el que fue sembrado entre espinas, dice, no rinde espiritualmente, porque pronto se encuentra ahogado por el anhelo de las riquezas de este mundo, porque su única preocupación es en acumular riquezas, en el trabajo, hermana, el afán de tener, eso es lo que le preocupa y no le da espacio en procurar estar en la presencia de Dios. No le da ese lugar al Señor porque su afán está en otro lado. Y podemos recordar que nosotros somos soldados de Cristo y para Él trabajamos y para Él debemos trabajar. Y en 2 de Timoteo 2:4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Porque el engaño de las riquezas nos hace querer tener mucho dinero. Y el dinero solo puede comprar cosas que no son duraderas. Nada de este mundo nos va a durar, hermana. Ahora, cabe decir, hermana, que si usted tiene la manera, usted tiene dinero y si quiere comprar una casa, cómpresela, ¿verdad? Quiere comprarse un carro nuevo, es su dinero, utilícelo. Pero aquí lo equivocado es cuando usted pone en primer lugar sus riquezas. Porque ¿verdad? la palabra de Dios dice que por nada estés afanoso. Porque en Mateo 6:25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros le pedimos a Dios, Él nos responde, hermano. Pero no le vamos a pedir a Dios, Dios mío, quiero una casa, ¿verdad? Porque, ¿por qué no? Porque, hermana, nosotros debemos pedirle espiritualmente. Eso es. ¿Verdad? Eso y luego Dios... ¿Qué dice Mateo 6? Vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Ajá. Amén. Ajá. Y Él les enseñó a los pajaritos a hacer su casita, ¿verdad? Ajá. Y yo creo, hermana, que el Señor sabe de que si necesitamos un hogar donde vivir, Él nos lo va a proveer. Amén. Pero es muy distinto a que yo le diga, quiero una mansión, amén, quiero 4 carros, quiero... mire, en el camino me voy a preocupar tanto por eso que el afán me va a llegar. Y dice Lucas 12:15, la vida del hombre no consiste en lo que posee. Amén. Amén. También dice, hay una parábola en Lucas 12:16 y habla de aquella persona que dijo, ay, alma, hay mucho que hubo en la siega. Voy a hacer graneros, los voy a hacer bien grandes, los voy a llenar. Y él tenía mucho gozo por ese afán de la riqueza. Pero dice que mientras él se acostó, vino el ángel y le dijo, necio, hoy día vienen a pedir tu alma. Entonces quisiera yo preguntar, ¿valió la pena haberse enfocado tanto en las riquezas y haber perdido el alma? ¿O mejor enfocarnos más bien en las riquezas del reino de los cielos? Que dice, donde ni el orín ni la polilla corrompe. Amén. Y sí es cierto, hermana, y la fe en Dios, el poner nuestra confianza en Dios nos va a evitar tener ese afán por todo lo material.
Y en primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El engaño de las riquezas de este mundo es lo que quiere apartarnos de nuestra fe en Dios. Pero en Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Verdad, hermana? Amén. Entonces, ¿dónde va a estar nuestro corazón, hermanas? ¿Dónde queremos que esté nuestro corazón? Los frutos lo van a decir. Amén. Ahí lo va a decir y si queremos que nuestro corazón sea como ese corazón lleno de piedras o ese corazón endurecido, o queremos que nuestro corazón sea ese corazón que sea una buena tierra, que cuando caiga esa semilla sí dé un buen fruto y de esos buenos frutos del Espíritu, como lo dice ahí en el siguiente versículo de Mateo 23, donde nos está hablando de esa buena tierra donde cayó esa semilla, hermano, ¿verdad? Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Mire, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Lo voy a volver a recalcar. Mire, primero dice, el que oye. El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando ya una vez usted o yo hemos oído, cuando yo he oído la palabra bien, ahora la voy a entender. Amén. ¿Ok? Oye, entiende y comienza a producir fruto. Esa es la secuencia de cómo es que la semilla, que es la palabra de Dios, que es el evangelio, es como va a crecer. Cabe decir que el sembrador es Dios, pero ahora nos ha dado ese trabajo a nosotros. Amén. De poder sembrar, de poder dar el evangelio a toda criatura. Amén. Y entonces la persona que tiene un corazón receptivo, la persona que voluntariamente quiere pertenecer al reino de los cielos, cabe decir que el reino de los cielos es un reino espiritual. No es un reino de este mundo. Este mundo le pertenece a Satanás y sus secuaces, pero el reino espiritual es el reino de Dios. Amén. Amén. Así que todas las cosas las tenemos que ver espiritualmente. Y para dar un corto resumen, podemos decir entonces que las parábolas, las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dio, era un arma de doble filo. Amén. Tal como dice la Escritura, ¿verdad? Así es. Que es una espada de dos filos. A unos les aclara el entendimiento, a unos los atrae al reino, pero a otros, los del corazón duro, los que no quieren de antemano percibir, y eso me recuerda a Faraón, que dice que él miraba las plagas, miraba la mano de Dios, pero él endureció el corazón. Y entre más miraba, más se endurecía, porque él ya había puesto en sí mismo, en su corazón, en su pensamiento, que no iba a dejar ir al pueblo de Israel. Y lo mismo le sucede a las personas. Y yo creo de que hay una línea que solamente el Señor conoce cuando a una persona se le está tratando de dar el evangelio e insiste y persiste en decir no, en no querer aceptar el evangelio. Yo creo que ya llega un momento determinado que el Señor dice, ya no. Esta persona no quiere hacer, pero veo la bondad de Dios, hermana, Amén. En que Él quiere esparcir el evangelio a toda criatura. No importa que tengamos un corazón duro, un corazón afanado o una buena tierra. Él quiere dar Él quiere dar esa oportunidad de que todos conozcamos el evangelio. Amén. La semilla junto al camino es la semilla que fue pisoteada y que el enemigo la atrapó, el enemigo se la quitó. Amén. La semilla en terreno pedregoso es la semilla que brotó muy rápido, pero se secó cuando vinieron las aflicciones. Cabe decir que las aflicciones, la fe verdadera, cuando vienen, se fortalece cuando hay aflicciones. Amén. En cambio, la fe
que es, bueno, pues que es falsa, inmediatamente se desanima y inmediatamente en la adversidad cae y mejor se aleja. La que Amén. cayó en los espinos, pues se ahoga con los afanes. No está fuerte. Los afanes de este mundo, Amén. con riquezas, con cosas que la sofocan y no la dejan madurar. Amén. La de buena tierra es la semilla que produce. Y se decía que antes en Israel una semilla producía 7 por Por 1, Ajá. 7.5% por 1. Pero el Señor nos dice, la que menos va a producir es un 30%. Y de ahí va avanzando a un 60 y a un 100. Amén. Y bueno, mis hermanas, quiero comentar, para terminar, que Mateo 11:25 dice, dice el Señor Jesús, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste de los sabios y de los entendidos esta palabra y se la revelaste a los niños. No está hablando de los niños de párvulos de 3 a 5, porque ellos no tienen este entendimiento. Ajá. Está hablando de los niños que se hacen como niños para acercarse a Dios. Amén. Amén. Y Primera de Corintios 2:10 dice que las cosas que se dan, que están preparadas, el Señor nos las ha revelado por medio del Espíritu. Y aún el Espíritu de Dios revela lo profundo. Aleluya. Primera de Juan 2:20 dice, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis la verdad. Y el verso 27, no tenéis necesidad que nadie os enseñe, porque la unción de Dios está en vosotros. Aquí veo entonces qué es lo que debemos de pedir cada día de oración. La unción de Dios para escudriñar Amén. las santas palabras, tener una buena actitud de querer percibir esas perlas escondidas, esos tesoros escondidos que el Señor tiene para toda alma. Amén. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Esperamos que haya sido de bendición para usted. Ponga en comentarios algo referente a la enseñanza o si tiene alguna necesidad, vamos a estar orando por ella. Les encargamos por los enfermos de la iglesia, conocidos y no conocidos, y esperamos que esta palabra vaya a ser útil para usted, que pueda dar fruto. Amén. Amén. Y nos despedimos de ustedes. Hermana Canos, ¿nos despide en oración? Amén. Dios les bendiga. Gracias, Señor bendito, por este momento que hemos tenido. Bendice a nuestras hermanas, Señor, y que ellas puedan tener ese corazón dispuesto, Señor, a recibir tu palabra, Señor, y a dar fruto, a sembrar tu semilla, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios me les pueda bendecir. Tengan un día maravilloso con sus amistades y sus seres queridos, especialmente con sus hijos. Amén.